Vamos a empezar. ¿Ya pueden ver la pantalla? Hola, Sí, ¿pueden ver la pantalla? sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces empiezan a grabar. Voy a empezar a hablar de dos patologías, una leucemia linfoblástica aguda y la otra leucemia mieloblástica aguda. ¿Ya? Ya hablamos la anterior clase una muy cortita de la leucemia mieloide crónica. Ahora le voy a hablar de las agudas. ¿Ya? Esta es una enfermedad neoplásica que se origina en mutación somática de un progenitor linfoide en alguna de sus fases diferenciadas de maduración celular. Es decir, ¿qué es un cáncer? El cáncer es una proliferación celular de un tipo de estirpe celular correspondiente. Estos tipos de leucemias agudas nacen de un precursor, no nacen de una célula madura. ¿Ya? Recuerden lo que yo les di la clase de hematopoiesis. En la hematopoiesis, ustedes tienen precursores y células maduras. Recuerden que todo viene del blasto, de la célula madre, viene el linfocito, el pro-B, pre-B, B común, etcétera. Son precursores antes de convertirse en un linfocito maduro. La leucemia linfoblástica aguda es una mutación en alguno de esos precursores que se empiezan a dividir de forma exponencial, pero no maduro. Por lo tanto, pueden encontrar muchas células malignas que se llaman blastos. Ahora, solo tenemos factores de riesgo que te dicen que pueden ser causantes de la leucemia, pero no hay lamentablemente nada probado, principalmente síndromes genéticos, ambientales y familiares. Los síndromes genéticos más frecuentes son el síndrome de Down, que aumenta tu riesgo 10 a 30 veces, la enfermedad autosómica recesiva con fragilidad, como ser ataxia telangiectasia, síndrome de Bloom, reordenamientos, agamaglobulinemia, déficit de IgA. Familiares. Si tienes un hermano gemelo, te aumenta el riesgo 2 a 4 veces. Uno desarrolla la 20% más de probabilidad que los otros dos. La metástasis intrauterina explica la leucemia concordante. Factores ambientales: exposición a rayos X, ionización cósmica, pesticidas, herbicidas, fumadores, alcohol durante el embarazo, tricloroacético y fumadores de 60 años. O sea, todo tóxico del ambiente les puede producir lo que es una leucemia. La incidencia es 12% de las leucemias en adultos en Estados Unidos, 60% en menores de 20 años. Hay un pico de 2 a 5 años, segundo pico sexto de cada bebida, 2 a 7 a 3.3 casos cada 100.000 habitantes de 0 a 14 años. Los hombres de origen europeo tienen el frecuente que los demás. ¿Ya? Ahora, este tipo de leucemias generalmente son en niños. En adultos es la leucemia mieloide aguda que les voy a explicar en la siguiente teórica. Este es solo principalmente de niños. Ahora, actualmente hay algo que tienen que saber, que todo en leucemia sin cáncer es genética.
ustedes tienen alteraciones genéticas que se pueden presentar en los distintos tipos de leucemia. La más importante que a mí me interesa que sepan es lo que se llama cromosoma Filadelfia, que se presenta también en la leucemia amiloide crónica, que es el gen afectado del BCR-ABL. Aquí sería la translocación 922Q34P11. Esa es la anomalía principal de una leucemia linfoblástica común, cromosoma Filadelfia. Y es importante saber, porque les digo, ya hay medicamentos como el imatinib que van directamente a este tipo de leucemias, esta misma translocación. Ustedes dan si tienen esta translocación, la quimio común, y aparte de eso la asocian con imatinib. Tiene translocación también 28814-821, que es la del CEMIC, translocación 1014, 11Q23, 411. Y ahora me dirán, doctor, ¿para qué nos sirve todo eso? Actualmente para pronóstico. Si tienes un 922Q34P11 es mal pronóstico. Si tienes por ejemplo, a ver, vamos a buscar dónde está. 1014 es un pronóstico bueno. Depende de la translocación que se presente para que ustedes le den un pronóstico correspondiente al paciente. Ahora, ustedes lo que tienen que saber es detección precoz del cáncer. ¿Ok? Ustedes tienen que saber los signos y signos que se presentan en esta enfermedad y transferir a un tercer nivel. Esta no es patología de segundo o primer nivel. Ustedes ven esto y lo tienen que transferir inmediatamente porque ni el diagnóstico pueden hacer porque se hace con la médula ósea. ¿Qué signos tienen que tomar? La fiebre. Generalmente ustedes tienen blastos que te producen interleucinas y te dan fiebre inexplicable, cansancio, dolores articulares en extremidades superiores, inferiores y huesos, cefalea, náuseas, vómitos, palidez, esplenomegalia. Siempre pidan una placa de rayos X porque van a haber masas en 7 a 10% en los niños y 15% de adultos. Esas masas les puede dar compresión, síndrome de mediastino superior, síndrome de la vena cava. Les puede dar una infiltración de la leucemia en piel, leucemia cutis, afección ocular, priapismo, síndrome de Mikulicz, parálisis de pares craneales. Ahora, lo más importante es el laboratorio. Ustedes van a ver anemia, neutropenia y trombocitopenia. Puede haber leucocitosis que varía de 1 a 1500, hiperleucocitosis más de 100,000 en 10 a 16% de los pacientes, neutropenia, hiperosinofilia y plaquetas bajas. Generalmente encuentran anemia, neutropenia y trombocitopenia, pancitopenia. Eso quiere decir que la médula ósea está infiltrada por la leucemia y motivo por lo cual no produce la cantidad de células adecuadas. Ustedes piden un hemograma, van a ver anemia, leucopenias y trombocitopenia y listo, ahí derivan a un tercer nivel. Segundo, van a encontrar neutropenia. No les estoy hablando de leucopenia. Neutropenia, es decir, hay una inversión de la fórmula. Recuerden que ustedes así a grosso modo manejan porcentajes. 70-80% son neutrófilos y después sus 20-30% son linfocitos. En cambio, aquí cambia. El 80-90% son linfocitos que son blastos, que muchas veces así les reporta el laboratorio y la neutropenia es 10-20%. Tengan cuidado. Depende también, les digo, que el personal que está viendo. La EDH elevada se correlaciona con el diagnóstico de infiltración.
Les puede haber una lisis tumoral. Esa es otra enfermedad que se caracteriza por ácido úrico elevado, creatinina elevada, hipocalcemia, hipercalemia. Puede darles hipercalcemia de malignidad, etcétera. Ahora, ustedes pueden encontrar también el líquido cefalorraquídeo infiltrado. Pueden encontrar blastos, 1 a 3%, o en el líquido más de 5 leucocitos con parálisis de fase de paracraneal, o solo la presencia de blastos en el líquido cefalorraquídeo. Ahora, esto es mi trabajo, esto es lo que yo hago, la morfología. Ustedes lo clasifican en L1, L2 y L3. No se van a fijar en las gráficas hasta que se bajen, por favor, la presentación, que como estoy en celular, por algún motivo las gráficas no cambian. Pero si se bajan la presentación van a poder ver las gráficas como tal. En la clasificación de la leucemia linfoblástica aguda morfológica tienes tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1 son blastos que son pequeños, núcleos redondos, cromatina fina, citoplasma escaso. El tipo 2 ya tiene mayor cantidad de citoplasma. Y el tipo 3 es la foto que están viendo en la diapositiva, que son blastos con vacuolas. Esa es la característica principal. Y eso es lo que yo generalmente les voy a preguntar en su examen. ¿Ok? ¿Cómo es el tipo 1? ¿Cómo es el tipo 2? ¿Y cómo es el tipo 3? Actualmente la morfología solo se les sirve para un apoyo, seguimiento y todo lo demás porque tienen el citómetro de flujo, que es un aparato en el cual se tiene la UNSA y Enceladis, en la cual mide los marcadores y ustedes pueden saber qué marcadores son, si son B, son TES o son mieloides. Y eso es de suma importancia porque les ayuda a clasificar qué tipo de leucemia es. Si es una leucemia B, una leucemia aguda T, si es pre-B, si es común, si es transicional o es B madura. Y generalmente yo lo pongo a la máquina y me da los marcadores de abajo. Por ejemplo, si fuera una pre-B sería TDT, HDR 19, CD10, CD20. Si fuera una TRE transicional o una pre-B, son inmunidades de superficie las que encuentran. Si es una pre-B temprana, vas a encontrar CD10, CD34, etcétera. Muy joven. Si fueran marcadores test, ustedes encuentran CD7, CD8, CD3, CD1, lo que me dirá que es una leucemia T y no una leucemia B. Aquí están los mismos marcadores en otro cuadro para diferenciar el gráfico que les presenté. Luego tienen que hacer la genética para saber si es hiperdiploide o hipodiploide. Hiperdiploide quiere decir que hay más de 46 cromosomas. La hiperdiploide menos de 46 cromosomas. Y el hiperdiploidea les da pronóstico. Si encuentran una hiperdiploidea, el pronóstico es bueno. Si encuentran una hipodiploidea, el pronóstico es malo. ¿Ok? Diagnósticos diferenciales. Bueno, tienen que ser diagnóstico con una púrpura trombocitopénica inmune. Esto quiere decir que ustedes tienen que medir las plaquetas y la leucemia va a estar baja en comparación con otra. La diferencia, ¿cuál es? Recuerdan que la leucemia va a estar afectado blancos y plaquetas. En la púrpura solo están afectados las plaquetas. Mononucleosis infecciosa. Un virus les puede aumentar la cantidad de linfocitos. La leucemia mieloblástica aguda que les voy a explicar recién, en la cual es la morfología y el citómetro de flujo que te dicen. Síndrome mielodisplasicos. La mielodisplasia es un trastorno clonal, pero no tienes la cantidad de blastos para diagnosticarla, son menos de 20%. Con más de 20% de blastos, yo digo que es leucemia. Menos de 20, una mielodisplasia. Y la mielodisplasia tiene otra condición, otros tratamientos, dependiendo si es niño o si es adulto. Linfomas, tuberculosis ganglionar,
Los linfomas también puede haber infiltración medular y producirte pancitopenia. Tuberculosis. La tuberculosis ósea les puede llegar a producir dolores óseos. Tuberculosis ganglionar les puede hacer crecer los ganglios. Y ustedes tienen que hacer diagnósticos diferenciales con estas patologías. Ahora, el tratamiento solo me voy a abocar a nombrarles, no necesitan saber. Ustedes dan quimioterapia intratecal, que es a lo que yo estoy entrando a quirófano esta semana para hacer las intratecales. Yo pincho y pongo quimioterapia al cerebro porque no llega la quimioterapia al cerebro por vía venosa. Recuerden, esta es pregunta de examen que les voy a dar y es para los que escuchan las teóricas y no para los que solo leen. Hay dos órganos diana, el cerebro y los testículos, por eso es mal pronóstico que sean varón. Vuelvo a repetir, el cerebro y los testículos, porque la quimio no llega a esos lugares y ustedes tienen que poner quimioterapia intratecal para que pueda llegar al sistema nervioso central y eso se hace en distintas fases. Ahora, ustedes tienen una quimioterapia de inducción, una de intensificación, consolidación y mantenimiento. En la fase de inducción, ustedes dan una serie de quimioterápicos fuertes durante 30 días y tratan de que la médula remita completamente. En la intensificación y consolidación se trata de reforzar y destruir todas las células que están, inclusive las durmientes, y mantenimientos para tratar de mantenerlo sin la leucemia. Tratamientos son 2 a 3 años de quimioterapia, dependiendo del protocolo que utilices, y con eso tratas tú de obtener una remisión completa. Ahora, ustedes tienen que clasificar si es una leucemia de alto y bajo riesgo. El bajo riesgo generalmente es una edad entre 1 a 9 años, menos de 50.000 blancos, alteraciones trisomias de 4 o 10. Excelente. Un tiempo estándar son los grupos de bajo riesgo que no pertenecen a este grupo, pero pertenecen otras alteraciones genéticas y los altos riesgos son generalmente pacientes con estirpe T, ¿ya? O sea, tienen ustedes que clasificar a su paciente si es alto o bajo riesgo, dependiendo uno la edad, dependiendo dos la cantidad de leucocitos, dependiendo la respuesta, si es más de 7 días es buena respuesta, si es más de 7 días mala respuesta, menos de 7 buena respuesta cuando acaban la quimioterapia. Tienes la genética que les da la respuesta como tal. Y con eso ustedes saben qué tan intensa debe ser la quimio. Actualmente no hay donde perderse, es como una receta de cocina la quimioterapia. Ya hay protocolos de quimioterapia bien específicos para tratar este tipo de patologías. Muy bien, dejen de grabar antes que sigamos con la segunda teórica. ¿Tienen alguna pregunta, algo? No hay ninguna pregunta, chicos. Muy bien, nos vamos a la segunda teórica. Muy bien, ¿pueden ver la pantalla? Chicos, ¿pueden ver la pantalla? Sí la ven, ¿verdad? Se ve, doctor. Sí, doctor. Ya, muy bien. Ya les hablé de la leucemia linfoide aguda. Ahora les voy a hablar de la leucemia mieloide. Ya. Tiene la misma diferenciación, ya que es un grupo de enfermedades caracterizadas por una infiltración de sangre
tejidos por células neoplásicas del sistema hematopoyético. Entra la misma definición que es una mutación somática de un progenitor. A diferencia de la leucemia linfoide, estos son progenitores mieloides, ya de serie blanca, motivo por lo cual su diversidad es un poco más grande de este tipo de leucemias. Esta es una leucemia más frecuente en los adultos y menos frecuente en niños. La incidencia es 3 a 5 casos cada 100.000, proporción de hombres y mujeres 5 a 3, y la edad media es 60 a 65 años. Esto es lo que yo encuentro en los pacientes con cáncer en adultos. Niños también hay, pero la incidencia es mucho más bajo. Yo tengo 10 cánceres de leucemia aguda linfoide y de mieloide 1 en niños. Esa es la gran diferencia. La herencia es generalmente, puede haber factores de riesgo que son los mismos. Trisomías 21, síndrome del Blon, ataxia telangiectasia, Cosman, mutaciones de línea germinar. Tienes aquí ya fármacos también, como son alquilantes inhibidores de topoisomerasa. Ya son medicamentos que te pueden producir un cáncer. Ahora, no hay forma de prevenirlo. Pueden ustedes tener un cáncer, ustedes le dan quimioterapia y en 5 o 10 años desarrolla una segunda neoplasia. Y puede haber segundas, terceras neoplasias. Doctor, ¿Sí? perdón, no está pasando las diapositivas. ¿No ha pasado? A ver. Ahora, Ahora sí, doctor. ya. Entonces, nos hemos quedado en esta. Como les decía, ustedes pueden dar quimioterapia y se producen unas segundas o terceras neoplasias. Radiaciones, mayor incidencia, eso se ha determinado en los sobrevivientes de las bombas atómicas. 5 años después de Hiroshima y Nagasaki, han visto que hay pacientes que producían leucemias mieloides agudas o los que estaban muy alejados de la radiación, igual les tocaba. Químicos, bencenos, fumar, por eso yo evito que fumen, pinturas, líquidos, óxido de etileno, herbicidas, plaguicidas. Ahora, su clasificación es un poco más fregada que la leucemia linfoblástica aguda. Esta es la clasificación antigua que había. Lesión aguda mieloblástica, M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6 y M7. Esta es la clasificación antigua que también la tienen que saber, porque es dependiendo la estirpe. Por ejemplo, una M3 es una leucemia aguda promielocítica, es decir, son promielocitos los que están afectados. Recuerden la hematopoiesis. Por eso les sirve que vea promielos, metamielos, mielocitos callados segmentados. Mientras que aquí no, aquí hay mayor cantidad de promielos. Mieloblástica aguda son mieloblásticos jóvenes con o sin maduración. Tienes la leucemia aguda mielomonocítica, que son mieloides y monocitos. La eritroleucemia, que son eritroblastos, y la leucemia aguda megacariocítica, que son megacariocitos, que son los productores de las plaquetas. O sea, esta ya no es de línea linfoide, es de línea mieloide. Por eso es importante que ustedes conozcan lo que es la hematopoiesis. ¿Ya? Aquí no se puede ver, les digo, no sé por qué los celulares me borran algunas fotos. Creo que lo voy a tener que pasar a PDF. Cuando lo bajen a su computadora, las presentaciones que les di van a poder ver. La otra clasificación que tenemos de la leucemia es la clasificación actual, que las dan en una leucemia con cambios mielodisplásicos. Leucemia secundaria a quimioterapia, a medicamentos, etopósito y alquilantes.
Tercero, con alteraciones genéticas ya recurrentes. Por ejemplo, una translocación 15, 17, 16, inversión de las 16, 16, una leucemia 822, 821, inversión de las 16, ¿ok? Y después tenemos los recurrentes que son todas estas, M0, M1, M2, M3, M4. Y yo les voy a preguntar, esto es pregunta de examen. Ahora, la clínica, en las agudas casi es similar, pero en la mieloblástica es más frecuente un síndrome anémico, un síndrome hemorrágico, un síndrome febril. Puede haber menos cantidad de infiltración testicular, menos infiltración cerebral, puede haber dolores óseos. Por eso les digo, ustedes tienen que sospechar de una leucemia cuando hay manifestaciones inespecíficas que no encuentran una causa, fatiga, infecciones, hemorragias, dolores, palidez, disnea, etcétera. Puede haber una hiperplasia gingival, como pueden ver aquí, vasoesplenomegalia, una leucemia cutis, huesos, dolor, gingivorragia. Puede haber sarcoma granulocítico y cloromas, que son masas aisladas que pueden encontrar en la piel. Pueden encontrar hiperleucocitosis más de 100 y leucostasia. ¿Ya? La leucemia amiloide aguda M3, principalmente la promielocítica, tiene una característica principal que el de las otras. Te causa un síndrome hemorragíparo, una hemorragia intrapulmonar, intracraneal, una leucemia aguda monocítica que se caracteriza por coagulopatías y infiltración retiniana. Las monocíticas puede haber infiltración en encías, pies, meningitis. El laboratorio que ustedes ven pueden ver leucopenia, neutropenia, trombocitopenia, pero también pueden encontrar leucocitosis. En el frotis de sangre periférico, 5% sin células leucémicas. Ahora, aquí ustedes tienen el pronóstico que es la citogenética y nada más. Pronóstico malo, trisomía 8, 21, BCL2. Y tienes también el inmunofenotipo, la citometría de flujo donde ustedes pueden encontrar un M0, es CD11, 13, 14, glicoforina es un M6, un M7, CD41, CD42, CD61. Ya son marcadores que pueden encontrar en el citómetro de flujo. Les he explicado, el citómetro de flujo es un aparato en los cuales ustedes ponen la muestra y marcan distintos marcadores dependiendo la estirpe celular. Eso es lo nuevo que hay y que manejan hace 10 años en Celadis y en la UMSA. Ahora, la clasificación M0 son células inmaduras, 90% son mieloblastos grandes, imposible de diferenciar con la LLA. La M1, sin maduración, no hay maduración que llegue a neutrófilos. La M2 con maduración tiene neutrófilos en 27, 29 de la médula ósea, tiene gradaciones citoplasmáticas. Una N3 son promielocitos, son hipergranulares. Si pueden ver la foto y compararla con la otro tipo de leucemia, ese tiene como unos puntitos rojos que son los bastones de Auer. Ya, esos son la promielocítica y esta es la leucemia que más miedo me da porque estas te mueren en menos de 24 horas por la patología como tal, o sea, se me desangran, hacen hemorragias cerebrales, etcétera. Más de una vez yo, por ejemplo, cuando era residente ponía transferencia al servicio del materno infantil y ese momento, de 24, 48 horas, llegaba el paciente y se me moría. Así de fea es. Una miel M4 es una mielomonocítica, principalmente monocitoides. Una M5 son monocitos como tal, más del 80%. La MC es la eritroleucemia, producción mixta de eritrocitos como tal, y la megacariocídica, que son una M7, que son 30% de blastos, pero son megacariocitos, ¿ok? Aquí lo que pasa es que las fotos no salen bien, mil disculpas en el celular, pero en la computadora sí. Aquí un M3 y un M4, vean la diferencia que hay. Aquí tiene granulaciones, estas no, estas son más tipo monocitoides. Aquí un M1 y un M2. La M1 son pequeños, la M2 son grandes. Ahora, antiguamente, y eso ya no se usa, teníamos colorantes que nos decían qué tipo de leucemia, si es un M0, M1, M2, M3. Tienes colorantes, mieloperoxidasa, Sudan B, etcétera.
Actualmente con el citómetro de flujo ya no requiero estos colorantes. No digo que no se hacen, sino que ya han sido superados por el citómetro de flujo, así que no es necesario hacer un gasto extra. La prueba del citómetro es carísima, te cuesta 300, 400 bolivianos cada muestra. Y aquí tienen, por ejemplo, los marcadores CD3 esmiloide, CD34 precursor temprano, SD11 monocitos, CD71 eritroides. O sea, esos son los marcadores que ustedes tienen. Ahora, la frecuencia de esta leucemia amiloide es 1% de los niños, fiebre, inmunofenotipo, pronóstico es genética como tal, y el tratamiento es quimioterapia, una quimioterapia con CT3, y posteriormente, en la mayoría de los casos, tiene que ir ese tipo de leucemia a trasplante medular, que es trasplante halogénico, y eso no se hace aquí en Bolivia. Para un trasplante halogénico es de persona a persona, es de persona a otra persona, o sea, es un donante que tienes que tener. Este tipo de leucemias a mí me da muy mal porque el pronóstico es malo, 30% de los casos son curables, o sea, no llego ni al 50%. El trasplante tal vez es halogénico, es parte de luego de la primera recaída, pero tengan cuidado, la leucemia amiloide a mí me da miedo. En la LLA la respuesta, por ejemplo, es 90% y en una LMA la primera respuesta es 60%. La sobrevida en el 60% a los 5 años y en una LMA 20%. ¿Esto qué quiere decir? Que solo 20% de los pacientes sobreviven a 5 años. A diferencia de la LLA, esta leucemia es mala, les digo chicos, y es muy mal pronóstico. ¿Ya? Hasta ahorita, por ejemplo, voy a tomarle mis estadísticas. Yo hace unos días hice una junta médica con hematólogos. Ninguno tenía un paciente vivo con leucemia amiloide. Yo tengo dos, uno que es de milagro, que le hemos hecho quimioterapia y siempre respondió bien, y la segunda que fue a trasplante medular en Brasil. Luego de eso, todos los pacientes que yo he tenido con leucemia amiloide se mueren. El pronóstico es malo. Y los otros hematólogos era lo mismo. No tenían un pronóstico. Este tipo de leucemias ustedes les dan quimio para tratar de mantenerlos con vida un meses más. Tienen que ir a trasplante en el extranjero y si no tienen trasplante, estos pacientes fallecen. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algo que tengan? ¿Ninguna pregunta? Muy bien. Recuerden que este tema ya no entra para su primer parcial, es para el segundo. El martes les voy a seguir dando las otras dos teóricas y el sábado para que de una vez acabemos. Vayan terminando, por favor, las teóricas con Betty, vayan hablando porque ya va a llegar su parcial, ¿ok? ¿Alguna pregunta, algo más? Listo. Joel, tenías una pregunta. No, me cortó. Muy bien, chicos. Entonces, cuídense mucho y nos vemos el martes, ¿ok? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.